Hola, soy Domingo La Tarde Hola, soy Amar Astral. y les damos la bienvenida al tercer capítulo de... Domingo Astral, un podcast de astrología clara y sencilla para corazones sensibles. ¿Cómo estás? Yo súper bien, muy animada, muy contenta también de lo que vamos a hablar hoy día. Me parece súper interesante Sí, y está entretenido. está entrete, Sí, ¿cierto? Sí. Yo también siento que, bueno, hoy día estamos grabando este capítulo en el día de luna llena. Oficialmente se terminó la temporada de eclipses. por fin. Sí, Francamente. francamente. Así que también yo personalmente siento como liviandad de haber terminado la temporada de eclipses. Y sí, creo que este capítulo está entrete y siento que tiene un componente que es como... no sé cómo decirlo, es como carnosito, como que hay un juguito ahí que está muy conectado con lo que está pasando, porque bueno, en el capítulo de hoy, en nuestra sección Mercurio, vamos a hablar sobre aspectos astrológicos, les vamos a explicar en detalle qué son, qué significa cada uno, y luego vamos a hacer una revisión, que es la que habíamos prometido, de qué es lo que ha pasado en los últimos 6 años. ¿Para qué? Para irnos a nuestra última sección, que es qué es lo que podría pasar en los próximos años. Así que se viene un capítulo muy educativo, con mucha info y nada, esperemos que se abran también a poder acompañarnos en este viaje de los últimos 6 años y también a imaginarnos Eso. el futuro. Y una cosa que me gustaría acotar es que en este capítulo vamos a hablar harto sobre estaba pasando esto con este planeta y estaba pasando esto en la Tierra. Y aquí yo quiero como aclarar que yo personalmente no soy una persona que diga, porque Saturno estaba aquí pasó esto. ¿No? Como que no le echo la culpa a los planetas, sino que más bien para mí, y ahí está el ejercicio astrológico, es el espejo que nos lleva a hacernos preguntas, a hacer un enmarcar la información para darle forma, ¿no? Entonces creo que también como tengamos eso presente, los planetas, aunque también reconozco que hay una parte de mí que dice, quién sabe, Júpiter es gigantesco, quién sabe si en realidad tiene algún grado de injerencia química, gravitacional, porque el Sol está por allá lejísimos y miren todo lo que impacta, entonces Claro. quién sabe. Así que eso, les invitamos a hacerse las preguntas correspondientes y esperemos que disfruten mucho este capítulo. Sección Mercurio. Aspectos astrológicos. Si alguna vez has visto una carta astral, probablemente te fijaste que tiene líneas de colores que van en muchas direcciones y te preguntaste, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, esas líneas de colores que vemos que cruzan la carta para todas partes se llaman aspectos. Probablemente debe ser uno de los componentes de la carta natal de los que menos sabemos, de los que menos se habla o de los que quizás se investiga menos, como a nivel autodidacta, ¿no? Y los aspectos justamente son las relaciones que existen entre todos los planetas. Entonces tenemos líneas azules, tenemos líneas rojas, tenemos líneas verdes, pero hoy nos vamos a enfocar en los principales aspectos que son las líneas rojas y las líneas azules. ¿Qué nos dicen estas líneas rojas y azules? Me gustaría partir por el mito, entre comillas, y después medio que aclararlo, porque si es que buscas información en internet, probablemente vas a encontrar que las líneas rojas son aspectos disarmónicos, todo mal, todo terrible, y si encuentras líneas azules, vas a encontrar que son aspectos fluidos, armónicos, todo bien, todo hermoso. Personalmente, siempre propongo un reentendimiento de esto, porque básicamente, como yo lo entiendo, los aspectos rojos son aspectos que hablan de una necesidad de integración. Claro, es un desafío. Es un desafío, que sí, muchas veces conlleva incomodidad. Sin embargo, como también creo que hablábamos en el primer capítulo, esos desafíos traen consigo mucho crecimiento y se convierten en herramientas. Exacto. Por otro lado, los aspectos azules son fluidez energética, es decir, hay una facilidad entre dos elementos, lo cual a priori puede leerse como, oh, sí, todo bien, pero también en mi experiencia he visto que hay algunas configuraciones particulares de aspectos azules que esa fluidez puede sentirse un poco abrumadora, un poco intensa, un poco difícil, porque de pronto como que esto fluye tanto que igual tengo que aprender a
gestionar esa fluidez. Y aparte que desde eso que tú dices, es súper importante de que muchas veces tenemos más conciencia de los aspectos tensos, de los aspectos rojos, de los aspectos disarmónicos, que de los aspectos azules, Sí. porque es energía tan fluida. ¿Qué pasa? Sucede naturalmente y Sí. es tan natural que a veces no logramos detectar que tenemos ese aspecto armónico en nuestra carta. Sí, es real. Entonces, en resumen, los aspectos son las relaciones que tienen los planetas entre sí, que a veces van a ser conversaciones armónicas, fluidas, naturales, y otras veces van a ser más densas, Ujú. más limitantes, a veces se sienten más terribles también, pero todo en el fondo es para la evolución del ser. Sí. Y quizás podemos precisar sencillamente que los aspectos disarmónicos, las líneas rojas, porque probablemente han escuchado estas palabras, oposición, cuadratura. Entonces me gustaría un poco definir esas palabras para que cuando las escuchen de nosotros o de otra persona entiendan a lo que se refieren. Y estos son aspectos matemáticos. Si estás en YouTube, lo podemos explicar con nuestro reloj astrológico. Si estás en Spotify, imagínate un círculo. Y para quienes sepan de geometría igual, como Claro, que entiendan un poco como el tema angular. Claro, porque los aspectos son ángulos. Entonces, sencillamente, oposición significa que un planeta, supongamos aquí, está en Aries y el otro está justamente al frente en Libra. Una luna llena es una oposición entre Sol y Luna. Todas las lunas llenas son una oposición. Y es un ángulo en el fondo de 180 grados. Exacto. La cuadratura, en cambio, es un ángulo de 90 grados. Es decir, uno puede estar aquí en Aries y el otro puede estar, por ejemplo, en Cáncer, ¿no? A mí también me gusta pensarlo de la siguiente manera. Si es que nos posicionamos en el centro, entendiendo que la Tierra es el centro, y miramos en una dirección, supongamos que miramos hacia el norte, el sur está en oposición al norte, y eso significa, desde una, digamos, experiencia súper terrenal, sencilla, que si yo quiero mirar al sur, tengo que voltearme. Y para mirar al sur, tengo que dejar de mirar al norte, y viceversa. Exacto. Eso para mí tiene mucho que ver con el aspecto de la oposición. Son dos elementos que lo experimentamos como uno por allá y el otro por acá. Y ¿no? sí, y además se siente como un tironeo constante, como que si yo tiro con más fuerza, inhibo a Domi, si Domi tira con más fuerza, me inhibe a mí. Exacto. Entonces, en el fondo es como la sensación a nivel personal tiene que ver mucho con que yo voy a ocupar uno de estos lugares o voy a fluctuar en uno de estos lugares y me voy a encontrar con situaciones, experiencias, relaciones, etcétera, o un otro que me viene a mostrar la otra cara de la moneda. Claro. ¿Cómo integramos esa oposición? Buena pregunta. A mí la palabra puente siempre me gusta traerla cuando hablamos de cuadraturas y de oposiciones, porque pienso que existen elementos que conectan esas dos ítems. Y creo que la oposición se trata de ir encontrando cuáles son esos elementos que me permiten, por ejemplo, cuando estoy en una de las polaridades, traer a la otra, visualizar a la otra, ¿no? Aparte son energías que se están mirando frente a frente, por más que sean extremas, existe una especie de diálogo y existe una especie como de, ok, podemos encontrar un puente intermedio, podemos encontrar un punto de encuentro donde estas dos energías logren dialogar realmente. De hecho, los opuestos complementarios, que fue justamente lo que hablamos en el capítulo 2, Claro. son oposiciones, ¿no? Ahora, la cuadratura, a mí me gusta pensarlo, de nuevo, volviendo al ejemplo, si yo estoy en un lugar central y miro al norte y quiero mirar al este, que es una cuadratura al norte, yo puedo voltear mi cabeza y si me pongo en el punto medio, miro a los dos, pero no centro mi mirada en ninguno. Claro. Y si es que miro al este, ya, el norte medio que lo veo en la periferia, pero no claramente. Entonces, tiene un parecido con la oposición, pero es menos radical esa desconexión, entre comillas. Y es un poco la sensación como de que puedo ver las dos al mismo tiempo, pero que no sé bien cómo se balancean. Claro, porque al contrario de la oposición, donde son dos energías que se están mirando frente a frente, la cuadratura es como que no se están mirando entre sí, sino que cada una quiere
algo y ese algo parece muy distinto y, entre sí, entonces están todo el tiempo como en esta tensión constante, como de yo quiero esto ya, pero yo también lo quiero, y a veces avanzan los dos y chocan, o a veces avanza uno dejando al otro como más limitado, o a veces avanza el otro y viceversa. Entonces no llega a ser una conversación tan fluida como podría llegar a ser una oposición, pero claro, es un choque constante a nivel interno muchas veces. Ahora, en ese sentido también es interesante que estos aspectos se dan entre signos de la misma modalidad, Claro. la cuadratura. Por ejemplo, yo tengo una cuadratura entre Sol en Sagitario y Luna en Piscis. Son ambos signos mutables. Claro. Si bien uno es fuego y el otro es agua, son ambos signos mutables. Entonces, para mí eso también habla de cuál es ese puente, ¿no? A mí una vez me lo explicaban en una analogía como de pensar en una carretera, que es doble vía, van dos autos a la misma velocidad y de repente esta doble vía se transforma en una vía. ¿Cuál de esos dos autos pasa primero? Me hace mucho sentido. Entonces, claro, va a pasar uno y el otro va a quedar por detrás. Entonces, cuando lo pensamos desde ese lugar, es también esta conversación que sucede a nivel interno, es cómo me doy a mí mismo dos cosas que parecen súper distintas, pero que son necesarias también para mi desarrollo. Sí. Entonces, una cuadratura nos lleva a un desafío tremendo de conciencia, de decir, yo quiero una cosa, pero también quiero la otra, ¿ok? ¿Cómo me doy esas dos? Sí. ¿En qué momento de mi vida me doy una parte y me doy la otra? Muy de acuerdo. Voy a volver a ejemplificar con la mía porque es lo que tengo más cerca. En mi caso, por ejemplo, Sagitario, mi Sol en Sagitario, quiere ir para adelante, quiere aventura, quiere arriesgarse. Piscis, mi Luna en Piscis, quiere seguridad, quiere contención, quiere conectar con los sueños. Y a mí antes me pasaba que esas dos cosas se sentían muy desconectadas. Y hoy en día me he dado cuenta que desde mi sensibilidad pisciana puedo como echarle benzina a mi Sol sagitariano. Claro. Y viceversa, porque también desde mi Sol sagitariano le puedo dar fuerza y empoderar a mi Luna en Piscis. Pero antes la sentía como estas dos cosas no tienen nada que ver una con la otra. Claro. Y ahora he ido encontrando que sí, hay maneras en las que pueden retroalimentarse. A mí me pasa que tengo a Marte en Aries, que solo quiere como yo, acción, movimiento, vamos, dale, en cuadratura a Saturno en Capricornio, que es límite, estructura, no puedes hacer esto, no puedes ir hacia allá. Entonces, claro, todo el tiempo ese Marte está en esta tensión constante de este Saturno que le pone límites, que le pone reglas, que le pone como esta piedra en el camino, pero ¿cómo lo he podido vivir yo? De entender de que, por ejemplo, ese Marte, para que se mueva, se tiene que poner una meta concreta, que es ese Saturno en Capricornio, y ahí es donde ese Marte, ok, let's go, vamos. Y claro, también empieza no a limitar, sino que a autorregular esa energía tan avasalladora como es ese Marte en Aries muchas veces. Interesante. Es bonito porque de alguna manera creo que resuena con la conversación de los opuestos complementarios en el sentido de hay relaciones. Claro. Y así como los signos tienen esta polaridad, que Sagitario siempre va a estar al frente de Géminis, también Sagitario siempre que haga cuadratura va a ser con Piscis, con Virgo. ¿Cachai? No puede haber una cuadratura Sagitario-Aries, porque Claro. matemáticamente no existe, no es posible, ¿no? Entonces, creo que también es interesante abrirse a pensar desde ahí cómo la misma configuración de la carta propone relaciones entre los signos. Más allá de que tengamos un planeta o no, las energías como energías tienen esas relaciones. Claro. entre sí. Entonces, como para poder ejemplificarlo, ya si vemos una carta, si vemos una línea roja larga que cruza de un extremo al otro la carta, vamos a hablar de una oposición. Si vemos una línea roja que es un poco más corta y que en el fondo genera este ángulo como de 90 grados, vamos a hablar de una cuadratura. Exacto. Pero hay otro aspecto que es rojo y que es una línea muy pequeñita que se da entre dos planetas que están muy cerca entre sí, y que eso es la conjunción. La conjunción no es un aspecto necesariamente tenso,
ni armónico al mismo tiempo. Sí. Solo depende de la naturaleza de los planetas. Tal cual. De hecho, yo quería sacar esa noción porque a mí me pasa cuando yo veo las cartas en las páginas que te muestra una carta, yo nunca he estado de acuerdo con que la conjunción sea roja. Claro. Para mí la conjunción es neutra. Sí. Y comparto plenamente lo que dices tú y de nuevo, capítulo 1. O sea, no es lo mismo que Sol esté junto a Plutón a que Venus esté junto a Saturno, ¿no? Claro. Entonces, la conjunción, que ese es el nombre técnico que pueden escuchar por ahí en videos, es eso, dos planetas que están muy cerca. Uh-huh. Ahora, aquí también hay una precisión, pero también hay una subjetividad, porque hay astrólogas que dicen que 5 grados matemáticos son conjunción. Uh-huh. Es decir, que un planeta esté en el grado 3 y otro esté en el grado 8 de ese mismo signo, pues es una conjunción. Hasta 10 a veces. Hay astrólogos que dicen hasta 10. Personalmente, considero que la conjunción es relativa al tipo de planeta. Uh-huh. ¿Por qué? Y acá doy un ejemplo. Siempre pienso en un buque que va viajando por el mar, un buque gigantesco. Nosotros no vemos la cantidad de agua que mueve ese buque, pero me gusta imaginar que el agua que el buque mueve se está moviendo desde mucho antes que el buque pase por un sitio, porque es muy grande. Entonces, esa masa de agua inevitablemente está generando un movimiento que va mucho más allá de su punta, comparado a, por ejemplo, un bote pequeño que mueve la agüita que está un poco más allá nomás. Entonces, para mí, Plutón, Urano, Saturno, Neptuno, que son planetas muy lentos, especialmente Plutón, son más como el buque. Uh-huh. Porque se mueven lento y van moviendo mucho a su paso. Entonces, personalmente, para esos planetas considero que la conjunción se da en mayor, como con más flexibilidad de grado matemático versus que, por ejemplo, Luna y Sol, que son planetas más rápidos, ¿no? Claro. Entonces ahí yo te diría que si están 12 grados no están en conjunción. Claro. Pero un Plutón que está a 12 grados de una Luna le está haciendo algo, ¿no? Wow, qué interesante eso. Lo que es importante también también para llevarlo a la carta y entenderlo es que estos dos planetas que están muy cerquita entre sí siempre van a actuar juntos. Es como poner a dos personas en un mismo espacio muy reducido, decir, hagan lo mismo. Y aquí es donde hablamos de la naturaleza de los planetas y de algo que también mencionamos en el primer capítulo, que es que cada planeta tiene su personalidad y su expresión. Sí. Entonces, si ponemos a dos personas a hacer lo mismo, que esas dos personas se llevan súper bien, va a fluir y va a pasar. Pero si ponemos a dos personas que quieren hacer las cosas de una forma distinta o que quieren algo distinto, sí, va a haber tensión y va a sí, haber choque y va a haber molestia y a lo mejor esa conjunción se va a sentir más como una oposición muchas veces. Por eso depende mucho de la naturaleza de cada planeta. Sí. Hay planetas que entre sí se van a llevar bien naturalmente, que se potencian entre sí mismos, y hay otros planetas que como que se limitan sí, o que se están chocando todo el tiempo, como por ejemplo para mí Saturno con el planeta que esté sí. es un atado. Yo iba a decir lo mismo. Problema. Voy a de nuevo dar un ejemplo de mi carta, 2 ejemplos de mi carta. Yo tengo a la Luna y a Saturno en una conjunción. De nuevo, desde mi perspectiva conjunción, porque están creo que a 8 grados de distancia, pero para mí Saturno y al lado de la Luna sobre todo, sí. Claro. Y efectivamente esa conjunción, porque tienen naturalezas tan distintas, la Luna y Saturno, es como esta cosa de que hoy Saturno quiere una cosa y la Luna quiere otra, y al final también creo que hay un tema de caracteres, ¿no? Claro. Saturno en este caso medio que se termina comiendo a la Luna, porque la Luna como arquetipo tiene un carácter más suave y Saturno tiene un carácter más duro, podríamos decir, más rígido. Mientras que, por ejemplo, tengo a Sol conjunto a Júpiter en Sagitario, que Júpiter es regente de Sagitario, entonces esos dos están en su salsa. Claro. A mi Sol en Sagitario le encanta tener a Júpiter ahí y lo expande, y ¿cachai? Entonces así es como se van tejiendo esas particularidades de este aspecto que es la conjunción. Entonces, claro, ya hablamos de 3 aspectos que son las líneas rojas que podemos ver en una carta, pero también tenemos las líneas azules, que estos son aspectos más fluidos. Uh-huh. Dentro de estas líneas azules, el primero que tenemos es un trígono, que es un ángulo de 120 grados
que normalmente se da en planetas que están en signos del mismo elemento. Esto quiere decir, si tengo un planeta en fuego, Aries, y otro planeta en otro signo de fuego, como es Leo, posiblemente van a estar en un trígono. Ujú. ¿Cómo definirías tú el trígono? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Yo siento que el trígono es como ese amigo que tú le decís algo y siempre te dice que sí. ¿Upa? Upa chalupa. Para mí esa es la forma más sencilla de decir trígono. Claro. Claro, la energía del trígono yo siento que es demasiado fluida y natural. Normalmente va a hablar de virtudes, Ujú. va a hablar de talentos, va a hablar de algo que se está apañando en sí mismo. Pero claro, a veces sucede como que es muy natural y no tenemos conciencia de que tenemos ese trígono Sí. porque es como, sí, obvio que esto es así. Ahora, aquí es lo que yo decía, porque de pronto, por ejemplo, un trígono de fuego, supongamos un Marte en Aries con un Júpiter en Sagitario, puede de pronto ser medio vivirse como algo un poco problemático, porque dado que hay tanta fluidez Claro. y que Júpiter expande y que Marte en Aries es expansivo, de pronto esa fluidez puede desembocar en que mi Marte se desborda. Claro. Y eso podría yo experimentarlo como algo que no es tan positivo o no es tan cómodo. O no sé, pienso también como en el agua, ¿no? O sea, como que si hay un trígono entre dos planetas que están en signos de agua, claro, va a haber una sensación de estar conectada con la emoción, de mucha intuición, de mucha inspiración, Ujú. creatividad quizás también, pero también nos podría hablar, dependiendo de los planetas, de dependencia emocional, de, no sé, como... Sí. dependencia emocional, Sí. podríamos hablar de Sí. eso. O de una emocionalidad demasiado como sobrepotenciada también. A mí me gusta pensar en ese sentido que, y esto es algo que veo harto en las cartas, de alguna manera hay ciertos elementos de nosotros que se pueden ver ayudados por otros. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba haciendo una carta con una persona que tenía un trígono entre Saturno, que estaba en Piscis, y su Sol en Cáncer. Yeah. Entonces yo le decía, claro, este Sol en Cáncer, si es que tú vas a Saturno, que estaba en casa 12, puede ser medio chino esto, pero quédense con el fondo de lo que estoy diciendo. Si tú vas a lo que te pide este Saturno en casa 12, que es un momento para ti, un momento de conexión, un momento de medio que bajarle al ruido del mundo, esa experiencia, ese lugar, alimenta y potencia a tu Sol en Cáncer. Claro. ¿No? Entonces, para mí esa es la principal virtud del trígono como aspecto, es decir, ok, yo desde aquí, si me voy para allá, me va a hacer bien para esto. Exacto. ¿No? Entonces, es como la capacidad de ir haciendo estos movimientos de forma consciente para aprovechar esa energía favorable. Muy bien. Bueno, entonces, primer aspecto, azul, trígono, va a ser la línea azul más larga que haya en la carta, de un ángulo de 120 grados, pero tenemos otro, que es el sextil. Es una línea azul un poco más corta, son 60 grados solamente. Y si hablábamos que el trígono es una energía demasiado natural y fluida que muchas veces no somos conscientes de ella, el sextil necesita más conciencia. El sextil necesita saber cómo, estas dos cosas podrían llegar a potenciarse y funcionar, pero tengo que tomar conciencia de que Claro. podrían unirse para ocuparlas a mi favor. Sí, porque aparte el sextil, a diferencia del trígono que se da entre elementos del mismo... Entre signos del mismo elemento. No es así con el sextil. Claro. El sextil se da entre signos... A mí siempre mi memoria no es mi mejor virtud. El sextil se da entre signos de distinto elemento. Claro, pero son elementos que igual son complementarios. Por ejemplo, fuego, aire, tierra, agua. Exacto, exacto. Ahí está esa fluidez, ¿no? Claro. Sí. Entonces, por eso es como que decimos que necesita de mayor conciencia para poder captarlo, porque en el fondo, claro, son dos elementos que tienen ya de por sí naturalezas distintas, pero que se potencian entre sí. Exacto, exacto. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque en la próxima sección vamos a hablar de lo que había quedado pendiente en el capítulo pasado, que es justamente qué es lo que ha pasado en los últimos 6 años y
por supuesto que necesitábamos hablar antes que todo de aspectos. Sí, porque básicamente les vamos a decir, Saturno estaba en conjunción con no sé quién, y entonces para que no queden en el aire cuando digamos eso, ahora van a entender a lo que nos referimos. Y como decimos también en todos los capítulos, déjenos sus preguntas. Si algo no queda claro de esto, déjenos sus preguntas en los comentarios de Spotify, de YouTube, o bien por mensaje directo, porque eso también nos da tema a nosotros para poder ir respondiendo en los próximos capítulos y ir despejando dudas, así que siempre está abierta esa posibilidad. Vamos entonces a nuestra sección Mercurio, ¿te parece? Vamos a No, a nuestra nuestra sección lunar. Sí, esta es la sección Mercurio, a nuestra sección lunar. Vamos con la próxima Nos vemos sección. ahí. Sección lunar. ¿Qué ha pasado en los últimos 6 años? ¿Qué carajo ha pasado en los últimos 6 años? Se preguntan ustedes. ¿Por qué nos parece necesario hablar de los últimos 6 años? Quizás nos estamos yendo muy atrás. Bueno, pero porque es necesario entender el proceso que han tenido estos planetas de los cuales vamos a hablar en los últimos 6 años para poder entender qué es lo que está pasando ahora. Uh-huh. Y porque además, en 6 años, o sea, 6 años atrás, al menos en Chile, tuvimos estallido social, que lo podemos asociar justamente a uno de estos tránsitos planetarios. También a nivel mundial tuvimos la pandemia. Entonces fueron años de mucho movimiento y de mucho cambio también. Y no sé si te pasa a ti, yo he conversado con muchas personas que comparten esta sensación que tengo yo, que es desde el 2018, sobre todo desde el estallido, o sea, 2019, desde el estallido y después con la pandemia sobre todo, una sensación de qué pasó con el mundo en el que vivíamos y de pronto sentimos que estamos viviendo en un mundo distinto. Y que nosotros mismos también estamos siendo personas distintas, como, Sí. O sea, de seguro, si hacemos una revisión muy consciente, como área por área de nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta de que todos cambiamos en algo, como que no habitamos el mismo mundo que existía antes del octubre de 2019 Sí. al mundo que es ahora y que nosotros no somos las mismas personas. Cierto. Y evidentemente en 6 años el mundo cambia, las personas cambiamos, siempre, pero también está claro que hay periodos en los que ocurren transformaciones más radicales que otros y este justamente ha sido uno de esos que para mí, si tuviera que medio resumirlo, sintetizarlo en una frase, siento que estos 6 años han sido el dejar atrás un mundo prepandémico en el que la digitalización, la inteligencia artificial y todas esas cosas las veíamos como un allá, Muy lejano. lejano, y ahora, durante estos años, se metieron muchas cosas que veíamos lejos y ahora llegaron para quedarse. Exacto. Y estamos viendo cómo desde esa llegada se está reconfigurando todo a nuestro alrededor. Entonces vamos a partir hablando de lo primero que nos parece importante mencionar, que es justamente la conjunción que hubo de Saturno y Plutón en Capricornio, que estuvo activa desde justamente septiembre del 2019 hasta diciembre de 2019. Uh-huh. Para contextualizar un poco, cuando hablamos de Capricornio, hablamos del sistema. Hablamos del sistema y de la realidad tal cual es. Hablamos de lo impuesto. Hablamos de, el sistema en el que vivimos. Estructuras. De hecho, a modo de contexto, quizás ayuda a entenderlo. Plutón entró en Capricornio en el año 2008. Plutón, planeta de la transformación, que lo que hace es traer a la superficie lo que no vemos para generar esta transformación, esta muerte de algo. Claro. Y en 2008 hubo una crisis económica en Estados Unidos que premió al resto del mundo. Y desde 2008 en adelante se sucedieron una serie de eventos en los cuales manifestaciones sociales, nos enteramos de casos de corrupción y de alguna manera se empezó a quebrar la confianza que teníamos en las instituciones. Uh-huh. Y eso fue debilitando la estructura social. Claro. ¿No? Entonces, para ir entendiendo también cómo este arquetipo de Plutón opera en lo social y, de nuevo, entendiendo que son tránsitos lentos. Claro. Saturno es regente de Capricornio, o sea, Saturno estaba en su casa, Saturno estaba ahí sintiéndose increíble en esta estructura que sostenía, estaba pasándolo súper bien, pero de repente, claro, se encontró con Plutón
Y ahí empezó a caerse la torre, a caerse todo lo que conocíamos, todo lo que nos afirmaba en algún punto. Lo asociamos obviamente al tiempo del estallido social, ¿no? De hecho, me hace pensar a propósito de lo que dices de Saturno en Capricornio estando muy cómodo, y luego esta disrupción de Plutón, esta frase de Sebastián Piñera, cuando dijo que Chile era un oasis en Latinoamérica, que fue poquito antes del estallido, yo creo que fue como un mes antes, ¿no? Entonces es un poco también esta sensación de, claro, quienes tenían el poder estaban en esta convicción absoluta de, uy, tenemos todo súper bajo control, pero salió algo desde abajo de la superficie. Claro, y ahí es donde, o sea, hablamos de Plutón y hablamos de estallido. Entonces, Plutón vino ahí a mostrar que, claro, este oasis en el que suponía que vivíamos no era tanto un oasis, Ajá. que había mucha diferencia, que había mucha indolencia, que había mucha desigualdad. Entonces, desde ese punto empezó a salir todo eso que no estábamos pudiendo ver para que se pudiera reestructurar o tuviéramos un poco como esa ilusión de que las cosas se iban a reestructurar, pero no sin antes destruirse todo y que lo vimos de forma concreta también durante ese tiempo. Y de hecho hay algo bonito porque el arquetipo plutoniano desde esta destrucción, desde este reconocimiento de lo que no veo, trae empoderamiento. Claro. Y creo que eso ciertamente ocurrió en nuestra sociedad, más allá de las reflexiones que podamos hacer sobre ideologías políticas, sobre maneras de mirar el mundo. Evidentemente ese proceso trajo consigo una sensación a nivel individual y colectivo de, hey, tenemos un poder de, mira, de pronto nos mostramos y pusimos en jaque algo, ¿no? Entonces creo que también es esta sensación de empoderamiento a partir de sacar la mugre de debajo de la alfombra. Exacto. Y eso siento que también de alguna u otra forma al encontrarse como Saturno en Capricornio y que se encuentre con Plutón, siento que de alguna forma también viene como a transformar un poco ese arquetipo a como lo conocíamos. Sí. De que solamente Saturno es este ser rígido, como muy limitante, como que está todo el tiempo ahí retándonos. Cierto. Y todo, a que cambie un poco a decir como... al menos a mí me encanta Saturno. O sea, A mí también. lo odio, lo amo, pero es como ha sido un gran maestro Y también en la vida. de hecho creo que previo al 2019 no habían personas en el mundo de la astrología hablando sobre Saturno desde esta nueva perspectiva. Y tú y yo compartimos esta nueva mirada de Saturno y hay muchas personas también resignificando el arquetipo. Claro. Y me parece bonito esto porque también hay algo que hay que considerar, que es, por ejemplo, la Luna, como es un planeta muy rápido, todos los meses se encuentra con todos los planetas, al menos una vez. O sea, bueno, una vez. Pero que Saturno y Plutón se encuentren es algo que ocurre cada mucho tiempo, sí, porque ambos son muy lentos. Entonces me hace sentido lo que dices de cómo esto también resignifica el arquetipo. Claro. ¿No? Son como más de 30 años, yo creo, lo que se... Probablemente, sí. Porque claro, Saturno se demora más o menos 30 en dar la vuelta y Plutón también se está moviendo, entonces claro, deben ser más de 30 años. Exacto. ¿No? Sí. Y bueno, ¿qué pasa después del 2020? Espérate, antes de eso yo estuve buscando porque algo que me pareció interesante es que, claro, aquí estamos hablando de que se juntaron Plutón y Saturno y luego se juntó también Júpiter con ellos. Claro. Y eso ocurrió en diciembre de 2019. Sí. Entonces, ¿y qué pasó en diciembre de 2019? Se firmó, en Chile al menos, se firmó un poquito antes de eso lo que se conoció como el Acuerdo por la Paz, que fue este momento en que los políticos trataron de darle una salida a esta dinámica de manifestaciones y qué sé yo. Y, de nuevo, más allá de las apreciaciones que podamos tener respecto a ese acuerdo, podríamos decir que fue una señal o un suceso que daba la impresión de que algo iba a cambiar. Algo iba a cambiar. Porque Júpiter es un planeta que lo que hace es expandir. Lo que hace es, digamos, como que algo crezca, pero no necesariamente en el sentido de que crezca de tamaño, sino que se expanda como internamente, claro, que haya un crecimiento. Y entonces este Acuerdo por la Paz, parte de lo que propuso fue, vamos a hacer una nueva constitución, ¿no? Entonces es interesante también que, bueno, sabemos que eso no ocurrió, pero más allá de eso, en el fondo es curioso también cómo se van
generando estas correlaciones entre sucesos astrológicos y sucesos históricos, ¿no? Claro. Eso. Porque aparte, una vez que se encuentra Júpiter y Saturno, después ambos, durante el 2020, entran juntos a Acuario. Es como ya se vino abajo lo que conocíamos y nos adentramos a un mundo nuevo, a un mundo como hacia el futuro un poco cuando entran en Acuario. Entonces, como que, claro, siento que también esto que pudimos ver, obviamente, que del estallido social, si bien, claro, lo hablamos a nivel político y tal, pero a nivel colectivo, a nivel sociedad, generó una unidad tremenda también en la gente. O sea, como realmente habían personas que cada una quizás tenía como su lucha o lo que reclamaba frente al gobierno, frente a la constitución misma, pero de alguna otra forma existía como este apañe de las demás personas que quizás tenían luchas distintas, pero decir, bueno, pero entendemos que la base es esto y vamos a ir todos en contra de esto. Exacto. Recordemos también que Acuario es el signo de los colectivos, ¿no? Viene a mí a la mente la imagen de la marcha más grande de la historia, que también eso es un evento súper significativo a nivel colectivo. A mí me pasó que fue especial estar ahí y estar con tantas personas y tener esta sensación de wow, somos muchas personas que nos reunimos, ¿no? Y eso, de nuevo, más allá de las consecuencias políticas que haya o no tenido eso en el futuro, la experiencia interna de haber estado ahí, de haberme sentido ahí, yo creo que a todas las personas nos marcó. Sí, de todas formas. Sí. Bueno, entonces, cerrando este 2019, vamos al 2020, año de pandemia. Como decíamos, Saturno y Júpiter entró en ese momento a Acuario, pero empezó a tener este Saturno cuadraturas hacia Urano, que estaba en Tauro. ¿Por qué es necesario esto? Porque entendamos que Urano entró en Tauro el 2018, ¿ya? Y desde el 2018 empezó a mover estructuras también, otro signo de tierra. Urano es el cambio evolutivo, los cambios inesperados, los cambios repentinos, claro. En Tauro, que es la comodidad, la estabilidad, la seguridad, la costumbre, dejemos el mundo tal cual como está. Entonces, en esta cuadratura, ¿qué es lo que pasa? Llega la pandemia y eso nos lleva también a tener que encerrarnos. Pensemos que en Acuario estaba Saturno. Acuario es encontrémonos en lo comunitario, encontrémonos en lo colectivo, pero Saturno es distánciate. Límite. Y en cuadratura Urano, Tauro es el tacto, el estar cerquita, el estar juntos, pero Urano es el desapego. Entonces esta cuadratura nos llevó justamente a tener que decir: sepárate del mundo que conoces, sepárate de tus seres queridos, sepárate de tus redes de apoyo como físico y tangible y enciérrate en tu casa a vivir tu proceso individual solo para darte cuenta de cuáles son esas estructuras que están cambiando en ti para avanzar hacia este nuevo nivel al que nos está llevando la vida. Y Tauro también tiene que ver con la generación de recursos, ¿no? Desde esto del lo orgánico, la vida, lo que se engendra. Entonces también creo que hubo un elemento interesante respecto a cómo los trabajos, el mundo de lo laboral, se vio desafiado a propósito de la pandemia, de decir, ¿cómo vamos a trabajar ahora? ¿Cómo vamos a hacer que el mundo ande, ¿no? Y a eso también yo quiero sumarle que Júpiter, planeta de expansión, conjunto a Saturno, planeta de límites, en Acuario es interesante porque en paralelo estaba pasando esto de, ok, nos encerramos, estamos sintiendo aislamiento, soledad. Sin embargo, en paralelo también esto provocó que se digitalizaron muchas cosas y el mundo del Internet se pegó una expansión gigantesca y empezamos también a descubrir otras formas de conectarnos. Y, de alguna manera, a partir de este límite saturnino, se aceleraron transformaciones, se digitalizó el mundo en un año. O sea, todo lo que creíamos que iba a pasar en 10 años, pandemia, ¡pum! Y en un año el teletrabajo ya era normal. Sí, me gusta eso que dices como de Júpiter en Acuario ahí también, porque en el fondo, si bien cada país lo vivió de una forma distinta y generó protocolos distintos, había algo que a nivel mundial nos unía. Ajá. Creo que por primera vez, al menos en nuestra historia de vida, es que no veíamos un planeta viviendo el mismo suceso en todas partes. Sí. En todas partes.
Entonces, como que desde ahí, algo que tú también mencionabas, claro, Urano empezó a traer cambios en la forma en la que generábamos abundancia, Urano en Tauro. Mucha gente lo vivió como la crisis de decir, me quedé sin trabajo, o bien nos llevó también a esta como evolución del trabajo, de decir, digitalizo mi trabajo, me doy cuenta que ya no es tan necesario estar yendo de lunes a viernes a la oficina, puedo hacer lo mismo desde mi casa, puedo estar de forma como algunos días en la oficina, algunos días en casa. Entonces esto siento que también nos llevó a un avance tremendo en cuanto a poder generar abundancia de formas distintas y donde nacieron también muchos emprendimientos. Eso te iba a decir. De hecho, en esa época, bueno, fue el boom de los influencers. O sea, ese mercado, digamos, y yo, de hecho, presencié personas que yo seguía que tenían 2.000 seguidores al inicio de la pandemia y terminaron la pandemia con 350.000. Y por otro lado también está esto interesante de lo taurino, lo rico, la casita, que también era, chuta, de pronto, no sé, un padre o una madre que veía a su hijo en las tardes, ahora estaba todo el día con el hijo, que también entendamos que había un desafío ahí, porque el niño estaba yendo al colegio y había toda una serie de... Pero también creo que trajo consigo esta transformación en las prioridades, de decir, ¿sabes qué? Realmente me importa estar con mi familia. No sé, por ejemplo, mi papá aprendió a hacer pan en la pandemia. Eso te iba a decir. Mi mamá volvió a tejer en la pandemia. Claro. Yo me puse a encuadernar, porque claro, también conectamos con el cuerpo, porque no teníamos mucho más que hacer. Y hubo como una vuelta a ciertas cosas más sencillas, entre Exacto, comillas. porque en el fondo siento que para mí Urano en Tauro lo describiría un poco como de volver a lo básico. Sí. ¿Qué es lo más primordial que necesitas para estar bien? Y desde ahí también, claro, lo que tú decías, estaba toda la gente encerrada en la casa, el papá con teletrabajo, el niño con clases virtuales. Eso estaba en cuadratura Saturno. No fue fácil. Para muchas familias fue terrible también tener que estar lidiando todo eso ahí. Pero por el otro lado se abrieron estas oportunidades tal cual como tú decías, de conectar con cosas más sencillas de disfrute. De decir, bueno, tengo que estar, porque en ese momento no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, tengo que estar acá y voy a hacer esto y tengo que arreglármela con los recursos básicos que tengo. Ok, no puedo salir a comprar el pan todos los días para tomar once, pero me pongo a hacer pan yo en la casa. Yo igual aprendí a cocinar. Muy luna en Tauro me dediqué a cocinar y a aprender cosas nuevas, probar recetas nuevas y eso. Y es importante como lo que mencionamos en torno a esta cuadratura Saturno-Urano, porque justamente, al menos acá en Chile, y que no solamente estuvo activa durante el 2020, sino que también durante el 2021, y 2022 también, es que cada vez que esta cuadratura se perfeccionaba, fue enciérrate. Entonces sucedió como en 3 ocasiones, se activó por primera vez y fue como, ok, vamos a hacer cuarentena. Después se soltaron estos 2 planetas, se soltó esta cuadratura y nos empezaron a dar más libertades. Tuvimos un tiempo de poder salir a la calle con más libertad, pero de repente se volvió a activar esta cuadratura y fue como, no aprendiste de tu libertad uraniana, entonces vamos a encerrarte de nuevo. Y sucedió esto en 2 ocasiones más. Y yo te juro, estuve siguiendo esta cuadratura y fue así acá preciso, así como demasiado exacto, que cuando volvían a activarse era ok. Entonces ya la tercera vez dije, bueno, nos van a encerrar de nuevo. Y claro, a la última vez que se soltaron fue como, ya aprendieron. Porque eso es lo que hace Saturno, nos enseña a través del límite. Sí, y creo que eso es bonito también más allá de este aspecto en particular respecto a la astrología, que siempre propone esta forma de vivir los procesos. Nunca es que viviste una experiencia y aprendiste la lección y cambiaste por siempre. Siempre es, viviste algo, ya, soltaste, y después volviste al viejo patrón en alguna medida y entonces, ya, ok, una pequeña revisión y no, siento que la astrología también nos conecta con eso, con el fondo los procesos de transformación son a través de un ir y venir y no es como que cambiamos de un día para otro, sino que generalmente son ciclos que se repiten unas cuantas veces antes de que realmente demos vuelta a la página. Y aparte que también de los planetas que estamos hablando de Júpiter en adelante, o sea, Júpiter, Saturno,
Urano, Neptuno y Plutón. ¿Por qué estamos hablando de estos planetas? Porque son los planetas que avanzan más lentos. Júpiter está 1 año por signo, Saturno está 2 años y medio, 3 años por signo, Urano está como 7, 8 años por signo, Neptuno hay algunos signos en que está 10 años, en otros está como 18 años, Plutón también, en algunos signos también está como hasta 20 años. Sí. Entonces Júpiter y Saturno son planetas sociales y Urano, Neptuno y Plutón son planetas transpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo mueven procesos colectivos, mueven procesos que toman tiempo en desarrollarse, mueven procesos que escapan de nuestro control individual y personal. Sí. Entonces es como estos movimientos a nivel mundial y global que afectan a la sociedad completa vienen a movilizar cosas también en lo individual y en lo personal. Sí, 100%. Estaba mirando mi apunte que está por ahí y me vino a la mente una noción a propósito de opuestos complementarios y esta dinámica de, en el fondo, cómo las cosas nunca son solo una. Claro, Urano, planeta de la revolución, de la innovación, de nuevo, no es como que vino Urano y paraíso y todo Claro. nuevo, sino que vino, quebró mil cosas, A incomodarnos. nos incomodó a morir y en esas incomodidades surgieron las innovaciones. ¿No? Entonces, no sé si se dan cuenta cómo este principio de las polaridades al final se va haciendo presente en todo lo que hablamos de la astrología. Y sí, claro, porque en el fondo, como decíamos, Tauro es, déjame aquí nomás con esto, pero Urano, que es regente de Acuario, donde estaba Saturno, Urano lo quiere cambiar todo. Entonces, para esa energía taurina es súper incómodo realmente. Sí. Después, ¿qué más tenemos? Después, bueno, Saturno entró en Piscis en el año 2023, marzo 2023, y se queda ahí hasta 2026, hasta febrero. Estuvo en Aries un ratito este año 2025 y el próximo año vuelve a Aries, o sea, pasa a Aries de manera definitiva. Y a mí este tránsito, bueno, aparte que personalmente fue mi retorno, entonces obviamente en mi vida tenía un impacto súper significativo, pero pienso que entre el 2020 y el 2022 estuvimos en este proceso como de que, uy, que medio incómodo, y había una cosa de que medio queríamos volver al mundo anterior, había como que, uy, ¿qué pasó? ¿Qué cambió todo? Y en 2023 siento que fue un poco el decir, ya, el cambio ocurrió y es momento de integrarlo. Y ahí hay algo que quiero mencionar, que el 2023 Júpiter se unió en conjunción a ese Urano que estaba en Tauro. Cierto. Entonces, en el fondo, Urano en Tauro nos incomodó para que cambiáramos, pero después vino Júpiter a encontrarse ahí para decir como, oye, esto no es tan terrible, podemos sacar oportunidades positivas de acá, podemos mirar este cambio con mucho más optimismo. Sí. Y ahí, a mí personalmente, la conjunción Júpiter-Urano cayó justo sobre mi luna. Ya, wow. Entonces estuvo ahí entre el 2022-2023, que al caer sobre mi luna en Tauro, me movió de los lugares en los que vivía. Me pasó en 2 ocasiones de decir como estoy viviendo acá, y de repente era todo muy incómodo, dejaba de funcionar y es como tengo que moverme. Y después me volvió a pasar en el otro lugar. Claro, no me moví de casa, pero sí se movió la dinámica en la casa, porque fue como ya tengo esta experiencia de lo que fue la primera vez, entonces la segunda vez como no está en mis medios económicos volver a cambiarme de casa, pero sí como evolucionemos esta dinámica, hagamos las cosas de una forma distinta para que vuelva a encajar y vuelva a funcionar. Me gusta eso que dices porque de alguna manera también me conecta con, a ver, para mí Saturno en Piscis tuvo mucho que ver con decir, ya, ok, pasó todo esto que pasó y efectivamente comparto que Júpiter ahí en esta conjunción con Urano fue un poco empezar a verle el lado bueno, empezar a extraer el aprendizaje, lo positivo. Pero aquí hay algo interesante que Saturno en Piscis trae, porque creo que nuestra cultura es súper... a ver, no le gusta la incomodidad a nuestra cultura. A diferencia quizás, por ejemplo, las culturas orientales en general son mucho más como de la disciplina y tienen más integrada la relación con lo incómodo para llegar a algo que es valioso.
Entonces siento que ocurrió algo que era como que ya se acabó la pandemia y seguimos para adelante y el mundo volvió y es como que, uy, aquí no pasó nada. Claro. Volvimos a clases, volvimos a los trabajos y el mundo, la cultura, sobre todo la economía, es como que quiso hacer como si nada hubiera pasado, pero Saturno entró en Piscis y fue como decir, a ver, bebé, el proceso hay que integrarlo. Claro. ¿No? Y entonces ahí también vino, bueno, que ya venía ocurriendo, pero el auge de salud mental como un problema urgente, porque efectivamente la pandemia generó muchas cosas en las personas, la soledad a muchas personas les hizo mal, también el espacio para pausar a muchas personas nos llevó a cuestionarnos cosas que nunca habíamos tenido tiempo de cuestionarnos. Y entonces siento que la entrada de Saturno en Piscis es un poco también el momento de decir, bebé, si usted realmente quiere que todo esto que viviste se integre en ti y tenga una transformación hacia lo positivo, hay que integrarlo. Claro. Hay que hacer el duelo respecto a ese mundo antiguo, hay que reconocer el dolor de dejarlo conocido y también hay que abrirse a lo pisciano, ¿no? Esto de decir, bueno, tal vez este caos que percibimos en el mundo algún sentido tiene, Claro. hacia alguna parte nos está llevando. Y creo que desde 2023 hasta ahora hemos estado en un proceso de creciente, a ver, ¿cómo decirlo? Es como que cada vez más pasan cosas que hace 5 años eran impensadas y que ahora ya no nos sorprende. Claro. ¿Cachai? O sea, no sé, la primera vez que salió Trump fue como, "What?", y ahora salió por segunda vez y yo no creo que a mucha gente le haya sorprendido. Y que después Trump, cada vez que hace una afirmación más absurda que la anterior, a esta altura es como que ya... ¿Qué más podemos esperar? Claro. ¿No? Entonces, siento que también es un poco esto de decir, ok, abrazar el caos como parte del proceso que genera la transformación y desarrollar la capacidad de contenernos en ese caos para poder transformarnos. Claro, aparte que siendo Saturno el dios del tiempo, que llegue al último signo del zodíaco es súper importante, porque en el fondo, claro, antes de iniciar una nueva vuelta desde Aries hasta Piscis, que va a tardar 30 años, es necesario hacer esta integración de decir, ok, ¿qué está quedando atrás? Ajá. ¿Y qué de toda esta experiencia de vida voy a llevar para esta nueva era a la que nos vamos a empezar a abrir? Sí. A este nuevo inicio de la vida, pero no es un inicio de cero, es un inicio con toda esta información integrada. Entonces, desde ese lugar es súper importante como este proceso, sobre todo porque ha venido justamente de la mano también de este Plutón saliendo de Capricornio y entrando en Acuario, que comenzó a suceder el 2023. Primera vez que entró Plutón en Acuario fue el 2023, pero luego retrogradó y volvió a Capricornio. Y el 2024 volvió a entrar en Acuario y volvió a retrogradar y volvió a Capricornio. Y a fines del 2024 entró en Acuario y se quedó ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque un planeta cuando está en el último grado o transita por los últimos grados de un signo suelta toda su fuerza. Uh-huh. Entonces, en el fondo, desde el 2023-2024, el tránsito de este Plutón, que entra en Acuario a decir como vamos a entrar a un mundo nuevo, que funciona de una forma distinta, que no tenemos mucha como antecedente de cómo va a ser, porque todo es demasiado nuevo, innovador, revolucionario, etc. Ha estado en este proceso de, ¿quieres ir a lo nuevo? Pero nos devolvemos a lo antiguo, a que se siga deconstruyendo y cayendo esta torre necesaria para avanzar hacia lo nuevo. Después del 2024 vuelve a pasar lo mismo. Y ahora ya estamos con este Plutón en Acuario que se queda como 20 años en Acuario. Y este año también ha ocurrido, o sea, Saturno ha estado en Piscis y bueno, entró en Aries, volvió a Piscis, Neptuno entró a Aries, volvió a Piscis, claro. Urano entró a Géminis, va a volver a Tauro. Entonces me gusta lo que traes de, en el fondo, Saturno en Piscis, como esta noción de que el tiempo se vuelve más difuso, más circular y que va y viene. Y estaba pensando también que Saturno en Piscis, porque Piscis tiene mucho que ver con la conexión con los planos de lo superior, digamos, de lo no tangible, y Saturno, siendo el planeta que pide estructura, creo que también ha sido un momento de realmente darle forma a nuevas concepciones sobre el mundo, a nuevas espiritualidades, a nuevas cosmovisiones.
Y es evidente que hoy en día, no sé, pues, y bueno, con lo bueno y lo malo que eso tiene, pero no sé, pues hoy en día tú puedes encontrar terapias de regresión al útero, astrología, numerología, y bueno, suma y sigue. Hay una cantidad diversa impresionante de cosmovisiones que hoy en día han ganado su terreno en la sociedad, Porque siempre han existido, que siempre han solamente que ahora existido. son más cercanas. Exacto, y que tiene que ver también con que se cayeron las estructuras que sostenían al mundo, se cayó la Iglesia Católica, entre otras. Entonces, obviamente se abrió el espacio a, porque bueno, la búsqueda de sentido es una necesidad del ser humano, más allá de que hayan personas que puedan asignarle una mayor o menor importancia, el ser humano desde que existe siempre ha tenido esa búsqueda de sentido. Entonces se cayó lo que lo hacía a nivel mayoritario y entonces empezamos a construirlo, pero desde un lugar muy acuariano, porque ahora ya no es que todo el mundo cree en la misma iglesia, sino que están los que creen en la astrología, están los que creen en esto, están los que creen en esto, y de repente pasa que el que cree en esto encuentra que esos de allá están locos, y los de allá encuentran que estos están locos, Claro. y hay como un menjuje muy raro de cosas, y al final siento que, sobre todo para mí, Saturno en Piscis es como esta sensación de, el mundo se volvió agua, y que no entendemos como dónde está la tierra en todo esto, dónde está lo Claro. firme, ¿no? Y a la vez siento que ese Saturno, tal cual como decía, o sea, nos lleva como a esta dualidad, ¿no? Es como esta búsqueda de dónde está la tierra firme, pero a su vez también es lo que le da firmeza a eso. Entonces creo que a su vez es como esta integración de hoy, quizás empezar como a detectar y a ser consciente de cómo nos fueron cambiando los últimos 6 años. Todavía yo creo que no llegamos a asumir las consecuencias de ese cambio, como no, porque claro, como fue medio de que pasaba y retrocedíamos y qué tal, como que fue un proceso tan como orgánico, entre comillas, que se dio natural, pero hoy todavía estamos sufriendo como esas consecuencias. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa de que hoy para mí es mucho más natural saludar a una persona solamente con un hola y sin contacto físico, si es que no la conozco y no tengo esa confianza. No me siento obligada a tener que tener ese contacto físico con una persona. Y lo naturalicé. Y eso fue la pandemia que me llevó a que, claro, no podía casi tocar a las personas y tal. Pero claro, cambió. Y así esta mínima situación, lo del trabajo también, haber tenido que llevar a lo virtual todo el trabajo y que hoy sigue siendo mi herramienta como principal también. Sí. Es parte también de eso mismo, entonces creo que esa integración está súper ligada como a ese proceso de Saturno en Piscis. Sí, y me gusta de hecho porque creo que hay algo en este Saturno en Piscis que tiene que ver también con reconocer la fragilidad en mí y darle su lugar y aceptarla como parte de, o sea, por ejemplo, a mí a nivel personal, desde la pandemia en adelante, mi relación con los espacios concurridos ha cambiado muchísimo. Totalmente. Y yo sé que a muchas personas nos ha pasado, que de hecho podríamos entrar en entender como en el fondo al final hay un tema fisiológico que nuestro cuerpo se desacostumbró a un cierto nivel de estímulos y de pronto surgió la pregunta de ¿quiero volver a acostumbrarme a esta cantidad de estímulos? Claro. ¿No? Y ahí, por ejemplo, a mí también ha sido un proceso de duelo, porque lo pisciano también conecta mucho con el duelo, con esto de el cerrar el proceso, que en algún minuto a mí me pasaba que era como, ay, pero ¿por qué ya no te gusta ir a disco? ¿Por qué ya no te gusta esto? Eso. Y de repente fue como, ¿sabes qué? Está bien, no tiene nada de malo y quizás esto también me abre a otro set de experiencias que no estaba teniendo porque tenía normalizado eso. Y al final también un poco ir entendiendo cuál es el balance, porque tampoco se trata de que quiero vivir en aislamiento y nunca más. Pero, por ejemplo, no sé, quizás lo voy a hacer con menos frecuencia que antes. Claro. O quizás voy a tomar ciertos resguardos que antes no tomaba, porque Saturno, o sea, Piscis también, a propósito de lo que hablábamos, tiene que ver con la permeabilidad. Y Saturno en Piscis también propone la pregunta de cómo te haces cargo de tu permeabilidad y cómo cuidas tu energía en el intercambio con otras personas. Y creo que eso también es algo que se ha puesto muy en evidencia hoy, porque yo creo que hace 8 años, hace 6 años, todas las personas éramos mucho más indiferentes respecto a dónde voy, con quién me junto. En cambio hoy le ponemos mucha más atención a qué me pasa cuando estoy con esta persona. ¿Quiero estar cerca de esta energía?
Y sí, de todas formas. Respecto a lo que decías de este cambio, como que yo antes me encantaba ir a la disco antes de la pandemia y era como, ojalá ir todos los fines de semana a bailar a una disco. Y hoy es como, prefiero estar mucho más, o sea, prefiero estar como en casa con mi grupo cercano de gente, comiendo algo rico, tomando algo rico, conversando, compartiendo algo mucho más íntimo. Y no es que ahora le hago la X a las disco y todo, pero claro, cuando voy lo disfruto mucho más. Porque es como, Es más especial tal vez. claro, y también es como voy a enfocar mi energía a saber que me voy a encontrar con todos estos estímulos, que es increíble, lo paso bien y todo, lo disfruto mucho más, pero después como también disfruto estos otros Sí. espacios como más íntimos, ¿no? Sí. Y conectando con eso, quiero decir una última cosita que me parece súper relevante, que es como medio salirme de la astrología o conectar con la herramienta de la astrología, porque evidentemente hoy en día hay una nueva pandemia que es la salud mental, ¿no? El mundo en el que vivimos, el nivel de estímulos, el nivel de información, ciertamente tienen efectos en nuestros sistemas internos y Saturno en Piscis también conecta con la pausa, con el silencio, con la solitud. La solitud que se diferencia de la soledad porque la solitud es la decisión de tener un espacio a solas. Y en el fondo, ¿qué pasa? Que nuestro sistema nervioso necesita esos espacios para regularse y para procesar. Entonces también siento que este Saturno en Piscis ha sido un poco el decir, ¿cómo podemos darnos espacios de silencio en este mundo ruidoso en el Qué que vivimos necesario. para ser capaces de funcionar en este mundo ruidoso que vivimos? Porque aceptémoslo, no vamos a el mundo no va a dejar de ser ruidoso. Urano entró en Géminis, ya entraremos ahí. Pero un poco de nuevo, es como decir, ¿cómo yo me entrego lo que necesito para poder sostenerme y sostener mi vulnerabilidad en este mundo con esta nueva configuración que tiene? Qué importante eso, qué importantes son los tiempos a solas, siento. Sí. Y claro, quizás antes no éramos conscientes de que lo necesitábamos y hoy día es como completamente necesario. Sí, porque también hay una cosa súper real del contexto y que yo siempre lo ejemplifico a través de, por ejemplo, ir un domingo en la tarde a una plaza. Antes de la pandemia, antes del estallido, hace 10, 15 años, ir un día domingo a un parque era re tranquilo, había súper poca gente, a lo más había... Hoy en día es súper común que vas a una plaza un día domingo en la tarde y no tienes dónde sentarte, porque habemos muchas más personas en la ciudad de las que habíamos hace 10 años. Entonces, literal, nuestro espacio de soledad ya no existe de la misma forma, entonces tenemos que crearlo. Exacto. Y Saturno también es un poco eso, el decir, hazte cargo de esto, ¿no? Sí, de todas formas. Bueno, esperamos que esta información como de todo lo que ha pasado a nivel como tránsitos planetarios les sirva también como para poder ir haciendo ese proceso a lo largo de lo que fueron estos años y poder ir como concientizando cuáles fueron esas cositas que se fueron moviendo en ustedes y que hoy les hacen también estar donde están. Porque justamente nuestra próxima sección, la sección Urano, vamos a hablar de las posibilidades o más desde una mirada como conspirativa y de irnos así como en la volada de lo que podría suceder en los próximos años con los movimientos de estos planetas. Sí, se viene interesante. ¿Vamos a la próxima sección? Vamos. Sección Urano. ¿Qué podría pasar en los próximos años? ¿Será que la inteligencia artificial va a destronar al ser humano? ¿Será que en algunos años más va a ser normal ir por la calle y ver perros robóticos o que hayan personas con dispositivos en la cabeza, piernas que los hacen caminar más rápido? ¿Será que todo eso es locura o será que todo eso es realidad? Bueno, en esta sección nos vamos a ir un poco en la volada, a imaginarnos un poco cuáles son los futuros que podrían traer como estos movimientos planetarios. Y aquí cabe destacar algo que es súper importante, que en el fondo no es que a alguien se le ocurrió que va a pasar esto o que podría llegar a pasar esto, sino que en el fondo en la astrología también se va afirmando de hechos históricos de ¿cuándo fue la última vez que este planeta, estos planetas lentos de los que veníamos hablando, estuvieron en estos signos para poder ver qué sucesos, valga la redundancia, sucedieron en ese momento y cómo eso podría traducirse en el contexto actual?
Vamos con un ejemplo, y nuestro primer planeta a analizar es Plutón. Plutón en Acuario. ¿Cuándo fue la última vez que Plutón estuvo en Acuario? Estuvo entre los años 1778 y 1798. Es un planeta lento. ¿Qué pasó durante estos años? Bueno, un poquito antes de eso, durante los últimos años de Plutón en Capricornio, que como veníamos diciendo tiene que ver con la caída de los sistemas, empezó a ocurrir la revolución industrial. Hubo una transformación profunda respecto al modo de producir que había en el mundo. Y particularmente, 11 años después de la entrada de Plutón en Acuario, ocurrió la Revolución Francesa, que fue un suceso súper disruptivo, o sea, literal, cortarle la cabeza a los reyes es una locura, ¿no? Y Acuario tiene justamente que ver con el poder en las masas, el poder en los grupos. Y como hemos venido viendo, hoy en día los poderosos, si bien tienen mucho poder, la sociedad, los individuos de a pie, como me gusta decirlo, no estamos ni ahí con esos seres humanos. Sí, y qué lindo como traer la Revolución Francesa, porque en el fondo ahí nace este concepto de fraternidad, igualdad y libertad, que es algo muy acuariano. Sí. Ahora, el tema importante de la Revolución Industrial es que se empezó de ocupar la mano de obra. Se dejó de utilizar a tantas personas para la producción. Y es que es algo que obviamente hoy estamos viendo de la mano de la inteligencia artificial. O sea, cada vez hay menos cajeros en los supermercados, ya están empezando a ver, o sea, en el metro ya no necesitas de una persona que te cargue la tarjetita. Hay taxis que se manejan solos, hay sistemas de delivery de comida que son robots que llegan a tu casa. En Chile todavía no, pero en otros países ya están. Los drones que te llevan como los pedidos y todo. Entonces, claro, viene súper de la mano de este tránsito de Plutón en Acuario, que nos está llevando a un proceso de innovación que hoy todavía, a mí personalmente me asusta todavía un poco como hacia dónde nos puede llevar la inteligencia artificial, pero claro, lo estamos viendo, se está volviendo a repetir la historia desde un contexto súper distinto obviamente a lo que fue en esos años, pero se está moviendo igual. Y en ese sentido yo soy partidario de pensar que, claro, a ver, yo no soy una persona fatalista para estas cosas, sí reconozco que la crisis es parte del proceso. Entonces, claro, la inteligencia artificial ciertamente va a cambiar el panorama laboral y eso ya se sabe, que hay una cantidad impresionante de trabajos que van a desaparecer producto de la inteligencia artificial y eso va a llevar a muchas personas a una crisis, probablemente nos va a llevar a una crisis económica. De hecho, en Estados Unidos ya se está mostrando indicadores de una crisis económica que va a estallar en cualquier momento, pero también de toda crisis surge oportunidad. Entonces, es un poco decir, ok, sí, va a haber crisis, pero también de la crisis van a salir cosas nuevas y se van a inventar nuevos negocios, se van a inventar nuevos modelos de negocios, se van a inventar nuevas formas de hacer aquello que vamos a dejar de hacer producto de la inteligencia artificial. Y creo que de alguna manera también hay una inversión en las prioridades, ¿no? Porque al final pienso en la revolución industrial y quizás, claro, la persona que hacía un trabajo muy físico y que ahora lo hace una máquina, deja de ser valiosa para el sistema productivo, pero luego se necesitan personas que sepan usar la máquina. Claro. Y eso antes no existía, ¿no? Entonces, al final esto nos lleva a una reinvención. Eso, digamos, que es lo que sí o sí va a pasar. O sea, podríamos hablar de que en el fondo quienes no entiendan la inteligencia artificial y la ocupen a su favor podrían empezar a quedar obsoletos, quizás. 100%. Como... 100%. Es fuerte igual pensarlo así, pero claro, es una de las posibilidades que nos trae también este Plutón en Acuario. Sí. Y también eso me hace pensar en algo que es... Hay un fenómeno global respecto al envejecimiento de la población. Y se sabe que de aquí a un tiempo ya tenemos una población, digamos, vieja muy grande y va a haber mucha más en los próximos años porque las tasas de natalidad han bajado, nuestra vida, o sea, vivimos cada vez más años. Entonces también creo que ahí va a haber un proceso de crisis respecto a qué hacemos con todas estas personas mayores que están ahí, que no tenemos cómo ocuparlas, pero que el sistema económico tampoco les brinda lo que necesitan para sostenerse, ¿no? Entonces también ahí pienso en esto de lo acuariano, no solo desde lo innovador, sino también desde lo colectivo.
Y yo tiendo a pensar que está ocurriendo y que va a profundizarse una desprivatización del modo de vida. ¿A qué me refiero con esto? Venimos hace mucho tiempo con una noción de la familia como núcleo de la sociedad, ¿cierto? Papá, mamá, hijes, abuelos, tíos, qué sé yo, que se ha venido desintegrando claramente. Y hoy en día tenemos mucho más una noción, sobre todo en generaciones más nuevas, de una vida individual. Yo vivo en mi departamento y que no quiero que nadie me huevee porque es más fácil que convivir con otro ser humano. Yo camino por las calles y veo edificios nuevos y el 95% son departamentos de 1 y 2 dormitorios. Entonces, eso va a generar un cambio en el orden de lo social, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Que la economía está haciendo cada vez más difícil vivir sin otra persona, porque es muy caro. Claro. Entonces, yo tiendo a pensar que la necesidad nos va a llevar a colectivizarnos. Y ahí entonces pienso, por ejemplo, en las personas mayores. Pienso en mi papá y mi mamá, que no son viejos, pero en el fondo están acercándose a esa etapa de la vida. Y a mí me llama la atención cómo conciben esos años desde el yo. Y yo me pregunto, ¿y qué pasa si te juntas con tus amigos y amigas que están igual que tú? Tal vez es más fácil. Y ahí entramos a otro planeta, que siento que podría traernos un poco esta respuesta, que es Urano en Géminis. Ya Plutón está en los primeros grados de Acuario, Urano entró a Géminis, otro signo de aire, al igual que Acuario, entonces estos planetas están en un trígono, ya en un aspecto armónico. ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo Urano en Géminis? Tengo mis apuntes, ¿ah? Urano estuvo en Géminis entre 1941 y 1949. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, al principio de ese periodo que mencioné estaba todavía la Segunda Guerra Mundial ocurriendo, luego terminó la Segunda Guerra y vinieron los primeros 5 años postguerra de un poco este proceso que hablábamos de como, ok, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que propone todo esto, no? Y sucedió que en ese periodo a nivel global se adquirió una conciencia respecto a la importancia de la alfabetización de las personas. Géminis tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Entonces, y también creo que hay algo interesante en la conversación con Plutón, porque efectivamente la inteligencia artificial es algo que hay que aprender a usar. Claro. Y yo personalmente pienso que la inteligencia artificial va a ser el nuevo alfabeto, en el sentido de, hasta este momento de la historia, una persona que no sabe leer y escribir se queda fuera del sistema. Quizás quienes no sepan usar la inteligencia artificial van a ser quienes se queden fuera. Y aparte que ahí de esa forma es que la inteligencia artificial, al menos como la conocemos hasta ahora, necesita como una forma de poder comunicarte con ella para que te dé los resultados que tú esperas. Entonces también es ir aprendiendo este nuevo lenguaje. Y aquí hay algo que es importante también porque justamente como lo mencionabas, Géminis tiene todo que ver con la comunicación y los medios de comunicación. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la televisión y la radio tomaron mucho mayor protagonismo que los medios escritos porque justamente eran más rápidos, era más fácil la información, era más inmediata, que eso es algo que podría ser muy Urano en Géminis igual. Pues, y lo vemos, la red social, por ejemplo. Y de hecho la inteligencia artificial, a propósito de inmediatez, el otro día hay una persona que sigo que habla sobre marketing y hablaba de un sistema, porque bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial tendemos a pensar en ChatGPT, que son los que se conocen como sistemas generadores de lenguaje, creo que es el concepto, pero la inteligencia artificial va mucho más allá de eso, o sea, esta es la primera probadita, Claro. Porque el día de mañana existe lo que se llama el Internet de las cosas, por ejemplo, las cosas inteligentes, bueno, 1000 cuestiones más, pero ¿a qué voy? Esta persona hablaba sobre esta plataforma de inteligencia artificial que es específica para el marketing y que lo que hace es medir tendencias en el segundo en el que tú se la preguntas. Wow. ¿Por qué? Porque el marketing hasta el día de hoy viene con un informe que se hizo y que se terminó de hacer hace una semana, hace 2 meses, y esa información es la que usamos para. Pero ¿qué pasa si hacemos una campaña de marketing hoy día con la información que hoy día está pegando y mañana la podemos transformar con lo que mañana está, ¿no? Entonces creo que la inteligencia artificial tiene ese potencial también de, en el fondo, porque creo que su principal fortaleza es la capacidad que tiene de organizar elementos. En eso es muy superior al cerebro humano. En su capacidad interpretativa todavía está muy por debajo, pero quién sabe a dónde va a llegar. Todavía necesita al humano. Sí. Ahora, con Urano en Géminis,
como de lo que podría pasar, yo me imagino que va a cambiar completamente los sistemas educacionales. 100%. Nos vamos a dar cuenta que no podemos seguir en un sistema educacional que es algo que ya viene, porque la escuela, o sea, bueno, con la pandemia, Urano en Tauro generó también este movimiento de hacer clases virtuales, por ejemplo. Sí. Pero algo que me parece también importante de mencionar es que, claro, Géminis habla de lo diverso y Urano habla de el conectarnos a través de lo diverso. Entonces aquí algo que yo pienso y que es algo que también en el último tiempo han aparecido, o sea, no es que han aparecido, sino que está mucho más, es más fácil reconocer la neurodiversidad. Por ejemplo, Entonces, como que siento que con Urano en Géminis nos vamos a dar cuenta de que quizás todos somos como neurodiversos, porque no todas las mentes las podemos como igualar a que funcionan iguales, sí, a que las personas aprenden con el mismo sistema. sí. Entonces eso va a diversificar también como las escuelas, yo siento. Completamente de acuerdo. O sea, yo trabajo en colegios, hago talleres en colegios y es muy evidente cómo el sistema educativo no responde a las necesidades del mundo. Claro. Y lo más fuerte es que las chicas que son estudiantes lo saben. Ujú. Entonces tienen poco interés en el colegio porque sienten que el colegio no les da las herramientas que necesitan para desenvolverse en el mundo. Y aquí voy a decir algo que puede ser radical para algunas personas, pero yo personalmente, si hoy día yo tuviera 18 años, yo no creo que yo entraría a estudiar a la universidad, porque la universidad es una estructura que nació hace siglos y que está completamente obsoleta y que por la tamaño que tiene a nivel, digamos, burocrático, o sea, un programa de estudio en el momento en el que se termina de diseñar ya está atrasado, porque se diseña a lo largo de 5 años y en 5 años todo cambia hoy en día, ¿no? Entonces, a mí... Y que todo va a ir cambiando cada vez más rápido. po. Entonces, me parece entretenido pensar que quizás en, no sé, unos años más, claro, quizás yo, una persona que tiene hijes, pensando que la educación primaria, digamos, es como el lugar donde más lo vamos a ver, tal vez no va a ser así como si lo llevo a un colegio particular, a un subvencionado, a uno que es católico, a uno que es no sé qué, entendiendo también el factor económico que hay de por medio, sino que más bien va a ser, quizás quiero que aprenda con este modelo educativo. Exacto. Quizás quiero que aprenda con este modelo. Y claro, hoy en día existen modelos educativos alternativos, Waldorf y otros, pero están reservados a la élite porque son carísimos. Entonces yo también creo que ese tipo de modelos se van a masificar. De todas formas. Porque aparte también creo que hay algo en la digitalización que permite eso. Porque mucho de lo digital en muchos elementos baja costos y hace más accesibles las cosas. Entonces quizás de pronto, si la educación se digitaliza, las barreras territoriales, porque por ejemplo, en Chile, que es un país que es tan largo y por lo tanto hay distancias tan grandes, pasa algo en lo educativo que es que los mejores colegios, los que tienen mejores índices de lo que se considera lo mejor, están en Santiago de Chile o están en ciertas regiones. Entonces, si tú estás en una región extrema, no tienes acceso a un tipo de educación innovador. Pero quizás si es que estamos digitalizados, puedes estar en una isla súper remota en la Patagonia e igual tener una educación de la más innovadora que existe. Claro, y aparte que yo siento que ahora la forma de aprender cosas, no solamente hablando como de la educación que entregan en las escuelas, es fácil. Hay gente que aprende cosas por TikTok, Sí. por YouTube, entonces como que en el fondo el conocimiento a través de la tecnología también está siendo como mucho más accesible para cada persona. De hecho, eso me lleva a una idea que es, creo que tanto Plutón en Acuario como Urano en Géminis conectan con esta idea la metaconcepción, el metalenguaje. Creo que vivimos en una época en la que hay mucho metaanálisis. ¿A qué me refiero con esto? El metalenguaje tiene que ver con el análisis sobre cómo el lenguaje se estructura. Es como un poco salirse, mirar desde afuera, a ver cómo esto se está formando. Y hoy en día tenemos mucho metaanálisis de todo. Por ejemplo, yo pienso en algo muy concreto y es, mi abuela, durante su época adulta, vivió una serie de experiencias que hoy en día catalogaríamos de machismo, de misoginia, de violencia, pero ella no tenía el marco teórico para entenderlas de esa forma. Entonces no les asignaba esos nombres, digamos. Hoy día tenemos esa capacidad de
analizar todo. Claro. De hecho, nos meta-analizamos a nosotros, ¿no? Entonces también me parece interesante cómo eso, de alguna manera, también nos va a llevar, creo que la identidad es algo que también está empezando a estar cada vez más sujeto a este metaanálisis. ¿Y a qué podríamos asociar la identidad? A otro planeta que también dentro de estos planetas transpersonales está haciendo un cambio de signo, que es Neptuno. Neptuno entrando en Aries, ¿ya? Cabe destacar que tanto Saturno, Neptuno y Urano están haciendo lo mismo que les explicábamos anteriormente con Plutón. Están entrando a un signo nuevo después de mucho tiempo, pero van a retrogradar y van a volver al signo anterior. Y el próximo año entran, el 2026, entran a este signo nuevo, en este caso Neptuno a Aries, y ya se quedan por varios años. Y Aries, como vimos en el capítulo anterior, tiene mucho que ver con el yo, ¿no? Con la identidad. Entonces Neptuno entrando aquí, por eso también va a potenciar, porque aparte va a estar con Saturno, y que a mí me hace mucho sentido pensar que todo lo que ha venido pasando en los últimos 6 años nos ha transformado a nivel individual. Hoy día somos otras personas, y yo creo que todas las personas estamos como más paradas en nuestra identidad. Y tenemos también ganas de ocupar el mundo, de habitar el mundo desde la persona que somos. Exacto. Ahora, eso tiene su luz y su sombra. Entonces, quiero mencionar qué pasó cuando Neptuno entró en Aries por última vez. ¿Cuándo fue? Fue en 1800, entre 1861 y 1875. En 1865, 4 años después de la entrada de Neptuno en Aries, en Estados Unidos se abolió la esclavitud. Y ese mismo año se fundó el Ku Klux Klan. Wow. Es fuerte pensarlo desde ese lugar, o sea, como cuando hablamos del Ku Klux Klan, que es como este movimiento de ultraderecha, de supremacía blanca en contra de las minorías. Hoy lo estamos viendo igual, po. Quizás, claro, no desde estas mismas figuras, pero sí del cómo la ultraderecha ha ido ganando este espacio en muchos países donde está como gobernando y donde se está imponiendo fuerte. Entonces, eso a mí personalmente me asusta mucho, porque obviamente hablamos de una ultraderecha que está en contra de todo lo que soy y lo que somos, pero es un hecho, po. Se está volviendo como a revelar. Ahora yo confío mucho en ese Saturno, de que ese Neptuno no va a estar solo en Aries, sino que va a entrar con Saturno. Sí, y con Plutón en Acuario. Entonces yo creo que toda esta conversación es un poco... Siento que la realidad nos va a decir, ya, ustedes, personas que se han liberado, que quieren construir este nuevo mundo acuariano en el que hay una coexistencia pacífica de los distintos, ¿cómo lo vamos a hacer? Uh-huh. Y obviamente vamos a tener que también... traspasar muchas barreras, y yo personalmente tiendo a pensar que el futuro va a ser, a ver, ¿cómo decirlo? Creo que tenemos este ideal del acuariano de que hoy sí, todas las personas convivimos en paz y armonía, claro, pero en realidad la realidad tiene luz y sombra, y yo tiendo a pensar que va a ser más bien que aquí estamos en nuestro grupo, aquí están los del otro grupo, y aquí están los del otro grupo, y el desafío va a ser que los de este grupo que quieren venir a meterse con nosotros y dejar, como en el fondo, impedir que nosotros vivamos nuestra vida tranqui, ahí nos va a tocar defendernos, ¿cachai? Porque yo no creo, francamente, que vayan a desaparecer las personas que están contrarias a todo esto, a toda esta manera más libre, pero sí vamos a tener que ser capaces de, en el fondo, limitar la capacidad que ellos tienen de meterse en nuestros asuntos. Ahí es donde digo que confío en Saturno. Es como, claro, Neptuno en Aries, el idealismo personal es lo más importante que existe, me voy a mover desde ahí. Ahí es donde sale todo este movimiento como la ultraderecha, por ejemplo. Pero, claro, ese Saturno viene a decir, no te metas conmigo. Ajá. Entonces vengo también a saber poner límite, a saber defenderme y a saber decir, hasta aquí nomás te puedes meter, porque si te metes más allá de eso y transgredes mi espacio, mi identidad, mi individualidad, también te las va a ver conmigo. Que es interesante porque, de hecho, pienso que eso es lo que hacen esos grupos. Solo que, a ver, en la historia ha pasado que los grupos que ostentan el poder hacen eso, y los grupos minoritarios reaccionan ante la ofensiva de los grupos que ostentan el poder, ¿no? Porque, de nuevo, yo no estoy de acuerdo con esa mirada, pero esas personas, desde cómo ellos experimentan el mundo, están defendiendo lo que les parece correcto. Porque sienten que las personas que no comparten su mirada les ponen en riesgo su
versión del mundo. Claro. Entonces, un poco me lleva a pensar que va a ser un momento en el que quienes históricamente hemos estado más como en la de, no, pero no queremos no tocar a nadie, como que nos va a tocar ponernos la camiseta y tener una ofensiva. Y no digo ofensiva como guerra, sino en el sentido de lo ariano, ¿no? Claro. Bebé, aquí hasta aquí llegas. Y si es necesario irnos a los combos, nos vamos a los combos, ¿cachai? Claro. Como, y lo digo en el sentido figurativo y quizás no tanto también, no lo sé. Sí. Sí, de todas formas, o sea, esto también puede llevarnos a que, o sea, hablábamos de que estos tránsitos movieron revoluciones, movieron guerras, entonces como que es algo que sí está sucediendo, Sí. quizás no en la magnitud de una guerra mundial, pero sí estamos hablando de los conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente que vienen pasando, lo que está sucediendo en los últimos 2 años también en Palestina, son cosas que están como repitiéndose igual y que nos llevan medio como a este lugar de qué lado estás, un poco como... Y a pesar de que a lo mejor no estemos conectados por nuestros orígenes familiares o tal, también nos habla de esto de yo empatizo también con el dolor ajeno, como Exacto. yo empatizo también con lo que puede estar pasando al otro lado del mundo, aunque a mí no me afecte de forma Sí. directa. Entonces eso siento que también nos une. Ahora, es importante todo lo que estamos hablando por el hecho de que, claro, son planetas que avanzan lento, que están entrando nuevos signos, pero algo que veníamos hablando de la sección anterior, de qué es lo que ha venido pasando en los últimos 6 años, y cómo se ha ido cerrando cierta era o cierta forma de habitar el mundo, cierta forma de posicionarnos también a modo individual en el mundo, es porque Saturno y Neptuno van a retrogradar. O sea, Saturno en este momento ya está en Piscis, Neptuno en estos días también va a entrar a Piscis, pero en febrero de 2026 Saturno y Neptuno entran juntos a Aries y se van a posicionar en el grado 0 de Aries. Ahí es donde van a hacer la conjunción. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si Aries es el primer signo del zodíaco y habla de inicio, se van a encontrar estos dos planetas en el punto de inicio más inicio de todos los inicios. Exacto. Entonces yo siento que febrero del próximo año o lo que ya se estamos viendo durante este año es para que lo que se vaya a iniciar de febrero en adelante y que se va a sostener ya está empezando a surgir Sí. ahora y este 2025 nos está trayendo como un adelanto, ¿no? Es como el tráiler de Sí. lo que podría ser, la visión de hacia dónde nos estamos empezando a dirigir para que retrocedamos y retrogrademos hacia los signos anteriores, hagamos las modificaciones que tenemos que hacer y luego en febrero de 2026 lanzarnos y decir, bueno, de aquí para adelante y Sí. veamos qué va a pasar. Y es interesante porque Neptuno como planeta está asociado a esta idea de la ilusión, el sueño, el ideal, y también por lo mismo a la desilusión. Claro. Entonces creo que también es bonito pensar que al final, con todo lo que ha venido pasando, ahora se abre un portal, llamémosle, para construir este mundo ideal, pero construir el mundo ideal se hace en gran parte quebrando las ilusiones que realmente son solo eso, una ilusión. Y sí, y es lindo pensarlo desde ese lugar también, porque pienso como de Aries inicio, Neptuno sueños, ideales, ¿ya? Y Saturno es la construcción justamente de eso. Entonces, en el fondo, vamos a empezar, tal cual como tú dices, a construir este mundo ideal. Y además, Saturno y Neptuno van a estar en un sextil, aspecto armónico, a Plutón en Acuario, en un sextil, aspecto armónico, a Urano en Géminis. Entonces, todo esto es como que fuesen todos de la mano, a decir, construyamos este mundo ideal, donde me imagino que va a ser muy como el mundo es diverso, aceptamos las individualidades de cada persona y de cada grupo, la identidad de cada persona y de cada grupo, y desde este lugar en el que dejemos de pensar que todos y todas queremos lo mismo y funcionamos de la misma forma. Exacto. Y queremos vivir de la misma forma. Ajá. Para poder abrirnos a estas distintas formas de vivir realmente. De hecho, eso que me da risa esto porque cuando lo pienso me parece tan absurdo pensar que habemos billones de seres humanos en la Tierra viviendo en países con geografías distintas, con climas distintos, con historias distintas,
y pretender que todos trabajemos de lunes a viernes de 8 a 6. Tal cual. O sea, es como, es absurdo, no tiene sentido por ninguna parte, ¿cachai? Es como desconocer profundamente la realidad en sí misma. Entonces, me gusta también abrirnos, pensar en que este modelo de 9 a 5, por mucho que hay quienes están tratando de que siga y siga y siga, es inevitable, se va a acabar y va a cambiar. Y bueno, y va a haber otra cosa que tendrá su lado bueno y su lado malo, pero es como bebé. Se acaba. Porque también de repente siento que el capitalismo como modelo económico tiene esta pretensión que es como que dice que no ha habido sistema mejor en la historia y se las da de que no se va a terminar. Claro. Y me pasa que de nuevo es como, ¿quién te crees tú, capitalismo? Mirando lo que es la historia de la humanidad, la historia del universo, todo se termina. Claro. Todo se termina. Entonces, qué absurdo pensar que un modelo económico no se va a terminar. Y creo que ahí también es importante, a propósito también de Géminis, de Plutón en Acuario, esta noción de, y sobre todo de Neptuno, me gusta esta frase que es, todo lo que existe primero fue imaginado. Oye, qué lindo. Nada, o sea, literal, no sé, este autito, antes de que existiera, alguien dijo, ¿sabes qué? Hagamos este modelo de auto. Entonces, la imaginación es el primer paso para que cualquier cosa exista. Entonces, también creo que es importante, y les invito a ustedes que nos escuchan, y a promover también esto en nuestros círculos, porque estamos súper inmersos en esta sensación de urgencia, de pesimismo por los medios, por la info, y creo que es muy importante que empecemos, entendiendo que está Neptuno en Aries, que va a estar Saturno en Aries, que van a estar haciéndole sextil a estos planetas que nos están invitando a pensar en algo nuevo. Es como, tenemos que imaginar escenarios nuevos, claro, y diferentes, porque si no los imaginamos, nunca van a llegar. Y sí, y aparte que estamos hablando de Plutón en Acuario y Urano en Géminis, que son signos de aire, entonces es cómo ocupamos la mente realmente a nuestro favor, unido a este sueño que queremos construir. Entonces ahí es donde puede aparecer mucho ingenio, mucho invento, sí, mucho como creación nueva realmente. De hecho, una vez supe una anécdota, que es que por ahí, por el año, creo que era 1800 y algo, finales de 1800 o principios de 1900, existía la oficina de patentes, como de patente de ideas en Estados Unidos. Y en ese momento, el que dirigía la oficina la cerró, porque dijo, no tiene sentido que esta oficina exista, porque ya se inventó todo. Estamos hablando de 1800. O sea, finales de 1800, principios de 1900. Claro. ¿Cuánto se ha inventado desde ahí hasta ahora? ¿No? Entonces también es un poco decir, sí, pareciera que se inventó todo, pero es mentira. O sea, no tenemos idea de todo lo que todavía puede ser inventado, ¿no? Y ahí yo también pienso en dos cosas. Una, que aprendí en la universidad, en un ramo que se llamaba Historia de la Comunicación. Porque, ¿qué pasó? Cuando surgió la imprenta, hubo todo un sector pequeñito de personas que se dedicaban a escribir, porque literal antes los libros los escribían a mano. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que una máquina nos escribe los libros. Pero ¿qué pasó? Que sí, efectivamente la gran mayoría de los libros son creados por una máquina. Sin embargo, igual existen otros formatos. Se transformó el formato. Después apareció la tele. ¿Qué vamos a hacer con el diario? ¿Va a dejar de existir el diario? Ahí están los diarios. Apareció el internet. ¿Qué va a pasar con la tele? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque en el fondo la tesis de este ramo era los viejos medios no reemplazan a los nuevos, los transforman. Entonces también a mí me lleva a pensar que la inteligencia artificial sí va a transformar muchas cosas, pero no significa que va a desaparecer todo lo anterior. Claro, sí, de todas formas. De todas formas, de hecho, algo que nos faltó mencionar como de Urano en Géminis, como la última vez que estuvo fue donde se empezó a iniciar la cibernética. Uh-huh. Entonces, que ahora estemos dando este salto evolutivo a través de la inteligencia artificial tiene todo que ver realmente. Y algo a lo que también me llevaba a lo que decías, es como conocemos un mundo hasta ahora y no significa que eso sea solo lo que tenemos, sino que en el fondo o sea,
más adelante nos vamos a dar cuenta, por supuesto, y constantemente nos vamos a ir dando cuenta, por supuesto, de que el mundo está constantemente cambiando y todo Sí. lo que están moviendo estos planetas es un cambio fuerte que se Sí. viene para adelante. Que, Sí. yéndonos así como ya en inventarnos y en la conspiración, ¿qué te imaginas tú que puede pasar? Así como en los próximos años. Como Mira, yo tengo... así, sin límites, sí, la locura. hay dos ideas que vienen a mi mente así como a priori, que probablemente se van a ocurrir más, pero una es la descentralización de la tecnología y cómo eso puede transformar muchas cosas. Y aquí pienso mucho en el Internet. Ya. Porque, por ejemplo, en Internet, el otro día hablaba con un chico que tiene una impresora 3D y me decía que se mete a una página web que es un repositorio de modelos en 3D. Entonces él dice, no sé, quiero un auto. En vez de él diseñar el auto, va y dice, mira, acá hay un auto, pum, y lo imprime. Okay. El Internet tiene esa capacidad de descentralizar y entonces, por ejemplo, no sé, tú y yo hoy en día podemos hacer un curso y que personas se inscriban. Hace 50 años un curso era en la universidad, ¿no? Entonces, pienso que así como el Internet descentralizó muchas cosas, creo que la tecnología, porque Plutón en Acuario, que tiene que ver con el colectivo y la descentralización, creo que va a pasar algo ahí, que estos gigantes de Silicon Valley que hoy día tienen todo el poder, no tengo idea cómo, pero tarde o temprano van a dejar de ser los señores de la tecnología, claro, y tú y yo, humanos de a pie, vamos a ser señores de la tecnología. Y cómo eso va a transformarnos para que, por ejemplo, dejen de haber conferencias sobre innovación en las cuales 50 formas de pedir comida a tu casa a través de la inteligencia artificial. Y es como, bebé, no me interesa pedir comida a mi casa de 50 formas más. Podríamos estar ocupando estos recursos de maneras tanto más interesantes, tanto más valiosas, tanto más necesarias. Entonces, me abro a pensar en eso, como que de pronto un ser humano muy random en cualquier parte del mundo puede salir con un invento y transformarlo todo. Y lo otro es que a mí no me parece una locura pensar que en nuestra vida los viajes a otros planetas sean yo normales. por ahí también, te juro. Yo me Tengo imagino, mucha cara. Yo me imagino justo eso. O sea, pensemos que hace poco Katy Perry con un otro grupo de mujeres fueron como salieron viaje a la de la luna. Tierra y volvieron. Sí. Así como... Y eso es muy Géminis, Urano en Géminis. Géminis son como los viajes cortos igual. Entonces, yo, o sea, siguiéndome muy en la bola, me imagino incluso como ciudades galácticas a las que podamos visitar o que en el fondo también sean como la forma de seguir preservando la vida y la humanidad porque este mundo se está acabando. Y de hecho ya hay seres humanos viviendo en el espacio, en la estación espacial, ¿no? Ay, qué Entonces, Igual me encantaría, así como que... Imagínate ver la Tierra desde afuera, así como... Hermoso, hermoso. No, yo alucino. Cuando me voy más en la bola todavía... Es que, ¿sabéis qué? Me pasa que Urano en Géminis, sobre todo, me lleva a un poco volviendo a lo que hablábamos en el capítulo 1 de cuando Copérnico dice, chiques, no gira todo alrededor de la Tierra, claro, giramos alrededor del Sol, que en el año 2025 decir eso es una obviedad. Pero en su minuto era así como, ¿qué? Entonces me abro a pensar que mucho de lo que hoy creemos cierto, de pronto puede llegar a algo y nos damos cuenta que estábamos radicalmente equivocados como humanidad, o incluso, y esta es la locura máxima, yo digo, ¿qué pasa si... me río solo de pensarlo, pero si los extraterrestres llegan a la Tierra? O nos damos cuenta que ya están. Claro. O me abro incluso a pensar en, de repente, series que podemos ver en que, así como hablamos de viajes, y lo acuariano sobre todo, me lleva a pensar que de pronto quizás no se va a tratar tanto de que, ay, tú ser humano, una diferencia racial, una diferencia ideológica, sino que de pronto quizás hay una especie alienígena completamente distinta y se puede generar discriminaciones de humanos que creen que son superiores a estos aliens y los aliens se nos revelan o viceversa, tengo idea. Pero no me parece locura hoy en día. Sí, yo lo otro que me imagino es como cómo va a cambiar la forma de conectarnos a distancia. Hoy sabemos que a través de las redes sociales, a través de las videollamadas, etcétera, pero yo creo que no estamos tan lejanes a que de pronto estemos nosotros dos sentados en el living de su casa como un holograma
haciendo este programa mientras ustedes están ahí sentados con nosotros, Sí. como que de todas formas. Sí, 100%. De hecho, pienso en las gafas y como que ya eso es una experiencia inmersiva. Qué entrete. ¿Se imaginan? Onda, yo me imagino aquí como en nuestro set y que esté la gente ahí, que las podamos ver y que nos puedan hacer preguntas. Claro, Sería hermoso. Sería loco. Hermoso, sí. Qué lindo. Igual es curioso porque eso también siento que propone el otro lado como ve, entre comillas, y que de hecho ya lo estamos viendo con los generadores de lenguaje, con ChatGPT y otros, de cómo hay personas que están desarrollando relaciones afectivas con máquinas. Y de hecho, Como la película. como Hair. Y de hecho, el otro día vi un posteo que hablaba sobre, porque bueno, vivimos en un sistema económico bastante rudo en el sentido que tú si tenías una idea y te la compran, la ética y la moral y los cuidados medio que a nadie le importan mucho o no hay sistemas que los regulen. Entonces ya hay empresas fabricando robots, mujeres súper sexys que están programadas para ser coquetas, para decirte que sí. Qué fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay hombres comprando robots, mujeres, para... Y entonces ahí también entramos a este otro lado, ¿no? De que también, y de nuevo, polaridades, para mí no es uno sin el otro. También nos va a pasar que va a haber sectores de la humanidad, o partes de nosotros, que se van a desconectar de algo que es súper orgánico. Y van a haber muchas personas aisladas de otros humanos viviendo con robots, porque es más cómodo, Y porque sí. el robot no te pelea, porque... ¿Cachai? Y hoy eso lo vemos en los celulares. O sea, realmente, no sé, ir en el metro y el 98% de las personas va con audífono y con celular Sí. pegada en la pantalla. Sí. Que soy también, Sí. porque obviamente entrar al metro es súper hostil, Sí. la energía que hay, bla, bla, bla. Pero claro, está sucediendo justamente eso. Entonces, Sí. ese celular en algún momento se va a transformar en un robot que me va a acompañar, un perro al que vas a sacar a pasear. Imagínate como tener un hada acá que te acompañe. ¡Qué hermoso! Estaba pensando a propósito de lo que dijiste, algo que creo que también es muy clave, y es el lenguaje. Hay una chica astróloga que yo sigo, se llama Sara, es estadounidense. Ella hace sus videos en inglés, yo los escucho, pero YouTube, en el último tiempo, por alguna razón, me los traduce. Y yo abro el video y aparece Sara y me dice, bienvenidos, ¿cómo están? Y yo como, no. Ya. Y gesticulando como en la lengua en la que No, está todavía no, hablando. pero ya vamos para allá. O sea, eso ya está, ya está, existe. sí. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que hoy en día el lenguaje sigue siendo una barrera. El idioma, no el lenguaje. Y me parece súper, súper interesante pensar que el día de mañana una persona en China nos va a ver en este podcast porque YouTube automáticamente, o la plataforma que sea que estemos usando en ese momento, le va a traducir y como bien tú dices, nuestra boca se va a ver como si... Y entonces también me abre a pensar a propósito de lo que hablábamos de economía y de innovación, modelos de negocio en los que quizás tus clientes están en cualquier otra parte del mundo y ni siquiera necesitas compartir el idioma con esa persona y le puedes hacer una lectura de carta astral, le puedes hacer una clase, lo que se vaya sea, traduciendo ahí que se vaya traduciendo en un minuto. Wow, qué O loco. no sé, viajar a otro, porque ya, bueno, tenemos por ejemplo el viajar a otro país y tenés un teléfono que te da el mapa y todo, pero eso también puede llegar a muchos niveles más, ¿cachai? Como que tu capacidad de moverte en cualquier parte del mundo sea mucho mayor porque tenés información ahí. Claro, la conectividad. Wow. Bueno, les invitamos también a que se vayan en la volada con nosotros. Sí, cuéntenos tu volada en los comentarios, por favor. ¿Qué se pueden imaginar con todo esto que también les hemos ido contando de lo que pasó en los últimos 6 años, de lo que va a pasar ahora en el próximo tiempo y lo que podría pasar también en el futuro? Sí, yo me gustaría cerrar esta sección con una invitación, que es... Creo que dentro de todo esto que hemos venido hablando, y bueno, hacemos el juego también de irnos en la volada y de repente pensar en escenarios medio terribles, pero me parece súper interesante, o sea, súper necesario, y creo que también es parte de lo que estamos buscando con Amar en hacer este podcast, invitarnos a hacer la elección consciente de mirar con optimismo todo esto. Y no se trata de idealizar y de como omitir todo lo que no nos gusta y todo lo que va a ser complejo, pero sí de salir del estado de emergencia, salir de la, oh, qué terrible, porque también hay una cosa súper concreta, que es que si yo soy optimista y tú eres optimista y tú eres optimista y yo soy... formamos un optimismo más grande, que para mí eso es Plutón en Acuario también. En el fondo un poco el llamado... mueve la masa. Eso, el llamado a decir...
creamos que todo esto puede tener un desenlace positivo, puede ir hacia un lugar positivo, porque en la medida que más personas lo creamos y nos juntemos, vamos a tener una mayor capacidad de hacer que esto vaya hacia un lugar positivo. Aunque hoy todavía no lo entendamos, nos genera incertidumbre o estemos ahí medio en un terreno como de ¿qué está pasando? Como, ¿qué va a pasar? O se están viendo tantas cosas terribles porque también ahí entran los medios de comunicación, incluso muchos astrólogos, como decíamos en el primer capítulo, como que van desde este lugar alarmante de que el mundo está yéndose a la mierda y tal. Entonces, claro, esta mirada también nos viene como a unificar un poco, como juntos somos más. Eso, así que nanay para todos porque estamos todos juntos en esta locura. Así que bueno, con eso cerramos nuestro tercer capítulo de Domingo Astral. Esperamos que lo hayan disfrutado un montón, que hayan aprendido también. Les invitamos, como siempre, a hacer preguntas en los comentarios por nuestro DM también. Síganos en TikTok, Domingo Astral Podcast, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Estamos en todas las plataformas con ese mismo nombre. Y esperamos vernos y escucharnos en un próximo capítulo. El próximo capítulo se viene, pero jugosito. Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén todos súper bien. Chao, chao. Chao, chao.